Claramente uno de los grandes objetivos de nuestro país es combatir la corrupción, pero ¿cómo debemos hacerlo? ¿Debemos hacerlo a través de instituciones del gobierno o a través de la tan vilipendiada sociedad civil? Tengo conmigo un libro que precisamente trata ese tema, la sociedad civil contra la corrupción. Son una serie de entrevistas y reflexiones con personajes que han tenido mucho que ver sobre este tema. La coordinadora y editora es una mujer que quiero, que respeto desde hace muchísimo tiempo, Alejandra Layú, quien fue cronista de la Presidencia de la República, directora de Canal 11 de televisión y una historiadora pues muy respetada entre quienes conocemos sus obras. Alejandra, siempre es un placer conversar contigo. Gracias, Sergio. Tanto nos han dicho que la sociedad civil es corrupta, que la sociedad civil es fifí. ¿Cómo se te ocurre hacer un libro sobre cómo la sociedad civil ha combatido la corrupción? Mira, hace 2 años más o menos yo leí en el periódico que precisamente Mauricio Merino del CIDE estaba negociando con senadores la formación de una serie de leyes anticorrupción. Y pensé, por mi experiencia como cronista, que yo podía hacer una crónica de cómo se habían ido conformando esas leyes. Pero me di cuenta, Sergio, de que el mundo ya es otro. Y así como tú y yo y el público, todos estamos acostumbrados a ver una cosa desde muchos ángulos y saber que toda información tiene muchas formas de ser expresada y de ser vista. Igual te quiero decir, la historia del presente no se puede narrar desde un solo punto de vista. Entonces yo decidí adentrarme en el tema, detectar quiénes eran los grupos principales, por lo menos desde mi punto de vista, porque el historiador siempre interpreta, siempre hay una interpretación. Entonces, la selección de a quién escoges es ya una interpretación, porque hay muchos más grupos, quiero decirlo, y que trabajan muy bien y que son dignísimos combatiendo la corrupción. Pero yo quería que el público sintiera cómo desde diversidades extremas, en sus enfoques, en sus gustos, en sus puntos de vista y en sus metodologías, hay gente que está dispuesta a combatir la corrupción porque los mexicanos estamos saturados de tanta corrupción. Y estamos hartos también de la corrupción. Escogiste una serie de personas y también una serie de instituciones. Empiezas con Federico Reyes Heroles. Son entrevistas en realidad lo que haces, pero lo interesante de la entrevista en que no se ponen las preguntas, nada más las respuestas y se hilan como una narrativa. Lo interesante es, uno, ¿por qué seleccionaste a quienes seleccionaste? Federico Reyes Heroles, Jacqueline Pechard, María Marván. ¿Por qué seleccionaste a las instituciones que escogiste como México Evalúa? Mira, empecé con Federico, porque él fue el primero en México que se cuestionó de qué tamaño es la corrupción en México. Él es más o menos de nuestra edad, entró a la Facultad de Ciencias Políticas y se encuentra con que todo lo que enseñan en la facultad es filosofía política. Sin embargo, se da cuenta que en otros países del mundo ya están empezando a medir las cosas. Ya no nada más hay que hablar de corrupción, cuánta, dónde, de quién y por qué. Y está él muy metido ya en este deseo de aterrizar en números y en cosas, esto. Y precisamente esos intereses lo habían llevado a conocer lo que es Transparencia Internacional, que es una asociación mundial. Y Transparencia Internacional lo invita a formar el capítulo Peter México. Eigen. Exactamente, Peter Eigen. Lo invita a formar el capítulo en México. Transparencia Mexicana. Transparencia Mexicana. Y ahí empieza esta sensación de medir. Yo quiero platicarte, aunque sea algo muy sencillo, ¿qué es eso de medir? Por ejemplo, se había hecho un estudio, digamos, a finales de los 80, a principios de los 90, que fue famosísimo. Se llamaba el estudio de la cartera. Le decías a la gente 3 opciones. Aquí hay una cartera, ahí está tirada una cartera llena de dinero. Si alguien te está viendo, ¿la tomarías o no la tomarías? Y 90% de la gente dice, no la tomaría. Sí, y 10% dice, pues me arriesgo. Total, si me preguntan, dije que la encontré tirada. Y luego a la inversa. Ahí está la cartera tirada, pero hay gente que te está viendo. Y 90% dice que no la tomaría. No, 90% dice sí la tomaría porque nadie me está viendo. Y 10% dice no la tomaría porque va contra mis principios morales. Pero el tema es que en medio te dicen, fíjate que ahí está la cartera tirada y no se sabe si te están viendo o no.
Y ahí la variación fue enorme y se pudo medir y distinguir por países. ¿Sí? ¿Quiénes son más atrevidos para robar o lo consideran más posible? ¿Y qué gentes de otros países siguen con la idea, no, pues aunque nadie me esté viendo, yo no tomo lo que no es mío? Entonces, esto te lo platico como un ejemplo de lo que es medir. Evidentemente, ya cuando Federico toma Transparencia Mexicana, su meta es medir el tamaño de la corrupción en México. Así es. Y de hecho establece una serie de procedimientos que, cuestionables o no, por lo menos son las primeras mediciones que tenemos de la corrupción en México. Absolutamente. Primero fue complejísimo, tuvo que apoyarse en amigos actuarios para definir dónde se van a tomar las muestras para hacer algo equitativo, porque nuestro país es muy grande, tiene regiones muy pobladas, regiones despobladas, regiones ricas, regiones pobres, etc. Fue un proceso intelectual muy complejo, siquiera determinar a quiénes se les iba a preguntar, porque se fue a la casa de las personas a preguntarle al jefe o la jefe de familia, ¿no? ¿A quiénes? ¿Dónde? Y además, cada vez que se hizo una encuesta costaba millones de pesos, 5,5 millones de pesos, algo así, que no venían del gobierno, que aportaba la misma sociedad. Entonces ahí estamos encontrando ya también los empresarios o quien sea que haya aportado esos recursos, que todos queríamos saber el tamaño y la ubicación de la corrupción y qué trámites son aquellos en los que más frecuentemente se da la corrupción y qué trámites en los que menos. ¿Cuál es el más frecuente? Pues lo sabemos todos, el vehicular. Sí, el policía al que le das un dinero y punto. Y punto. No pasa tu coche la verificación, pero te dicen que si vuelves a pasar el coche de nuevo, sí va a pasar. Siempre tienes cuando que des pagar una doble. cantidad. Claro. Bueno, simplemente pagas doble la verificación. Por eso cerraron en época los verificentros, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, hay trámites que todo mundo sabe. Los policías de tránsito les decían, por lo menos en nuestra juventud, los mordelones. Así es. ¿No? Que siempre han sido muy corruptos y todos los elementos de la sociedad caen en esa corrupción. Porque si tú fueras un médico que ya tienes programada una operación a las 7 de la mañana y al paciente esperándote y te excedes en tu velocidad, estás dispuesto a pagar lo que sea, pero tú tienes que llegar a tiempo para operar. ¿Por qué no trae el policía algo que puedas meter en una tarjeta de crédito y sepamos que ese dinero realmente va a su destino? Y de forma automática. Hemos visto una serie de medidas y aquí tienes de hecho testimonios de gente que ha estado involucrada en la lucha contra la corrupción en la sociedad civil o en instituciones del Estado mexicano. Hoy hay cuestionamientos al papel que ha tenido la sociedad civil, incluso se nos dice que esto representa una visión fifí, una visión de los ricos sobre lo que debe ser el país y que debe ser el Estado el que haga todo, pero sin instituciones como estas que se fueron construyendo, las instituciones autónomas que se fueron construyendo con el paso de los tiempos. ¿Qué opinas? Sobre todo después de haber conversado con todos estos grandes constructores del sistema de anticorrupción. Mira, quiero decirte que para poderte dedicar al estudio y a combatir la corrupción, sí tienes que tener una posición económica que te permita vivir, sea porque eres maestro universitario, sea porque rentas unas casas, sea... ¿Por qué? Porque estos estudios no te los paga nadie, ni te dan ningún beneficio económico, y nadie vive de aire. Entonces, y muchas de las instituciones, no sé, Mexicanos contra la Corrupción, Transparencia Mexicana, se han basado en aportaciones de empresas y de personas, ¿no es así? Absolutamente. Absolutamente se han basado en aportaciones de empresas y de personas. Y es que en ese sentido parece que la entrega generosa de alguien a trabajar en la búsqueda de combatir la corrupción, que no le va a ser pagada, que no recibe ningún beneficio económico por ello, recibe una gran satisfacción, pero no un beneficio económico, pues entonces son fifí. Me parece a mí esto una cosa que no se debería presentar de esa manera. ¿Qué aprendiste en estas entrevistas? ¿Qué sientes tú que es lo más notable que deberíamos llevarnos de este libro y sobre todo nuestro esfuerzo para combatir la corrupción? Bueno, por un lado, una energía y una vitalidad de todos los 10 que participaron,
para empeñar sus vidas en un ideal, que es emocionante. Es difícil encontrar gente que dice, esta es mi meta y aunque no me paguen, sigo mi meta. Ahí le busco en qué trabajos tengo y cómo me organizo. Soy maestra, soy lo que sea, pero esta es mi meta. Ese entusiasmo y esa vitalidad de por sí son impactantes. Ahora, si te refieres a los resultados, bueno, son dispares. Hay resultados extraordinarios. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que no existía a finales de los 80, a principios de los 90, que lo forma Fox. No sé si tú te acuerdas que el señor Alejandro Junco, presidente del Grupo Reforma, ofreció 10 millones de pesos a quien pudiera contestar, creo que eran 10 preguntas sencillas. ¿Cuánto cuesta el predial de alguna secretaría? ¿Cuánto gasta en seguridad pública un funcionario? Y desde luego nadie lo pudo hacer. La información no estaba al acceso de todo el mundo. Hoy, gracias al Instituto Nacional de Acceso a la Información, si una persona se va a cambiar de locación, puede ir al Seguro Social o al ISSSTE y pedir su expediente médico y se lo tienen que dar. Y con él se va a donde va a vivir y se lo entrega al nuevo doctor. Ahora, uno de los grandes fracasos que hemos vivido es que hemos tenido estas organizaciones, Transparencia, Mexicanos contra la Corrupción, el INAI, y sin embargo seguimos viviendo en una sociedad corrupta. ¿Ha sido un fracaso total? No, el fracaso total no. El fracaso total no, porque tenemos conciencia ahora los mexicanos de que tenemos un lastre horrible que se llama la corrupción. Hace algunos años, cuando yo era joven, cuando era niña, pues se daba como parte de la naturaleza de los mexicanos. Algo que estaba ahí. Algo que pues así era. Pero hay quien dice que la corrupción es natural a los mexicanos. El expresidente Peña Nieto decía que pues era parte de la naturaleza de los mexicanos. ¿Qué opinas después de entrevistar a estos especialistas? Bueno, mira, que el presidente Peña Nieto haya comentado eso me parece lógico. ¿Qué opino después de entrevistar a estos especialistas? Que no, que es un problema social, que tenemos que ir avanzando como sociedad. No es una idea de que tú eres bueno porque no eres corrupto, yo soy mala porque tomé el lápiz de quién sabe qué. No, es como sociedad tenemos que ir tomando conciencia del daño que nos hace. Pues Alejandra Layú, gracias por invitarnos a leer La Sociedad Civil contra la Corrupción, un libro de Editorial Grijalvo en que algunos de los principales protagonistas de la lucha contra la corrupción en nuestro país nos ofrecen sus puntos de vista. Y gracias por haber hecho esas entrevistas. Muchas gracias, Sergio, encantada. A usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.